Bueno, le he contado aquí esta semana que la Suprema Corte, por una mayoría calificada de 8-3, decidió declarar inconstitucional la ley que transfería a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, con lo cual, pues esta ley secundaria pues quedará desechada del marco legal del país. Y sobre esto dará hoy pues instrucciones o definirá una ruta a la Suprema Corte en su sesión de este jueves. Sin embargo, desde ayer el presidente, luego de criticar acremente a los 8 ministros de la Corte que votaron en ese sentido, pues dijo que poco va a cambiar porque anunció el presidente que le dio instrucciones a la secretaria de Seguridad para que pues se siga aplicando el entrenamiento que recibe la Guardia Nacional por parte de la Sedena, que se mantenga en su cargo el comandante de esa corporación y que los integrantes de la Guardia Nacional pues no pierdan los privilegios que tienen como miembros de las Fuerzas Armadas. De todo ello vamos a hablar con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier Martín? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal, Pascal? Como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Oye, ¿hay algo en lo dicho por el presidente el día de ayer, que resumía yo de manera muy rápida, que contraviene el sentido en el que se pronunciaron los 8 ministros de la Corte? Pues mira, Pascal, creo que va a ser muy importante dos cosas. Uno, primero, que el día de hoy veamos cuáles son los efectos específicos que le va a dar, digamos, la Corte a esta sentencia. Yo te diría, ese proyecto que presentó originalmente el ministro González Alcántara Carrancá era un proyecto muy bien sustentado en términos jurídicos, que se tomaba muy en serio, digamos, ese marco constitucional que tenemos, donde es muy claro, Pascal, que por regla general Fuerzas Armadas no puede realizar tareas de seguridad pública ni de otro tipo que le corresponden a los civiles, y que tiene nada más un régimen excepcional, que es precisamente este artículo transitorio que se crea desde 2019, donde sí se le permite usar, primero fue por 5 años, ahora es por 9, a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ¿no? Entonces, lo que sucedió en la Corte, Pascal, es que no necesariamente todos los argumentos y todas las premisas que defendió el ministro González Alcántara Carrancá eventualmente terminaron generando el consenso, ¿no? Entonces, yo te diría, creo que para poder aquilatar, ¿no?, con claridad cuáles van a ser las consecuencias específicas de la decisión, primero habrá que esperar hoy a la definición de esos efectos, eso lo discutirá hoy el Pleno de la Corte, y también habría que decirlo, tendremos que esperar la versión definitiva de la sentencia, o como le llamamos en la Corte, de las personas abogadas, el llamado engrose, ¿no? Ya con esos elementos, ahí sí creo que vamos a poder tener claridad sobre los efectos. Ahora, lo que sí diría, Pascal, es que creo que esta es una decisión que no necesariamente va a tener efectos inmediatos en el cortísimo plazo. Eso por dos razones. Uno, porque esta es una sentencia que le modifica o le pega a una variable mucho más estructural, que es quién tiene el control, quién tiene la administración de la Guardia Nacional. Ahí sí te diría, Pascal, creo que la sentencia es clarísima. Ese control por esta ley inconstitucional se había trasladado, ¿no?, de manera incorrecta a la Sedena y tendrá que ir regresando poco a poco, digamos, a la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que no es casualidad que el presidente haya anunciado que la secretaria va a ir a todas las instalaciones de la Guardia Nacional a hablar con... Bueno, ¿por qué lo hace? Creo que en parte, Pascal, pues porque nunca han tenido como tal en la Secretaría de Seguridad Pública el control y el mando de la Guardia Nacional, y creo que se están dando cuenta que tienen que recuperarlo de alguna manera precisamente por la sentencia. Y obviamente la parte, ¿no?, que puede parecer ahí un poco delicada es que se pretenda seguir dando una disciplina de tipo militar. Eso, yo te diría, no solo va en contra, digamos, de lo que se decía en el proyecto, yo iría más allá. Eso va en contra del marco constitucional, el marco convencional, lo que ha dicho la Corte Interamericana, ¿no?, tratándose de la participación de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, que sea excepcional, etcétera, ¿no?
Sí, que sea Ujú. excepcional, que sea fiscalizada, que sea regulada y que sea un entrenamiento. Imagínate, si a las Fuerzas Armadas hay que darles un entrenamiento de tipo civil para que puedan hacer excepcionalmente y con todas esas restricciones tareas de seguridad pública, pues por mayoría de razón a las fuerzas civiles pues hay que reforzarles precisamente esa parte y no tratarles de imponer una disciplina militar, porque si no entonces vamos a llegar déjame ponerlo así, al mundo del absurdo, donde por un lado se sigue utilizando a las Fuerzas Armadas, no siempre respetando esos parámetros, y luego sobre la vía de los hechos se pretende militarizar a una Guardia Nacional, hay que decirlo, Pascal, que por acuerdo de todos los partidos políticos, es decir, en 2019, Morena, el PT, el Verde, PRI, PAN, PRD, MC, todos se pusieron de acuerdo en esa naturaleza civil de la Guardia Nacional, todos se pusieron de acuerdo en esa adscripción que tenía que estar en la Secretaría de Seguridad Pública y todos se pusieron de acuerdo en ese mandato que tiene el presidente y Así que ha incumplido votaron la sistemáticamente. reforma al 21 constitucional y luego, pues mediante una ley secundaria y esperando que 4 ministros de la Corte lo apoyaran, pues el presidente quiso lograr un atajo en el sentido legal. Javier, tengo un minuto en este bloque, te voy a pedir por favor que te quedes con nosotros, pero preguntarte rápido en unos segundos, ¿qué tan detallados van a ser los efectos de la resolución que dé a conocer hoy la Suprema Corte? Mira, creo que eso va a depender de la propia decisión de los ministros. Hay ministros que diría iban por efectos muy de largo alcance, como Luis María Aguilar. Yo tengo la impresión que, por ejemplo, esa posición no necesariamente va a ser mayoritaria. Entonces creo que podríamos terminar al final con algo bastante más intermedio. Bueno, perfecto. Le agradezco mucho a Javier Martín Reyes que nos haya esperado en la línea. Entonces, Javier, en la sesión de este jueves, los efectos de la acción de inconstitucionalidad se van a poner a discusión en la Corte y esta va a emitir lineamientos o le dará un plazo al Congreso para que haga las adecuaciones al marco legal, ¿no es así? Pues a ver, yo te diría, Pascal, creo que si vemos, por ejemplo, la propuesta original del ministro González Alcántara Carrancá, ahí no venía como tal un plazo, digamos, para que el Poder Legislativo ajuste las normas. Lo que hace la propuesta, pero de nueva cuenta habrá que esperar a ver cuál es la votación de hoy de los efectos, pero digamos, la propuesta original del ministro González Alcántara Carrancá era, por un lado, expulsar esos artículos impugnados que tuvieron una mayoría de 8 votos para ser invalidados. Y lo que es muy importante también, Pascal, es que la Corte en este tipo de asuntos muchas veces lo que hace, después de expulsar esos artículos que se estimaron inconstitucionales, es revivir, déjame ponerlo así, o regresarle validez a artículos, ¿no?, que habían sido eliminados con esta reforma legal a la ley general, a la ley de la Guardia Nacional y otras disposiciones. Entonces, también creo que va a ser muy importante estar al pendiente, no solo de los artículos que se van, sino también de esos otros artículos que habían perdido vigencia y que en su momento la Corte puede decidir que tienen que regresar, ¿no?, al ordenamiento jurídico mexicano, ¿no? Entonces, yo diría, hay que estar al pendiente, pero también eso no quita que eventualmente hoy en día, o digamos el día de hoy, se hagan propuestas en otro sentido y que la Corte eventualmente sí pueda fijar algún tipo de plazo para hacer modificaciones, es decir, esto dirigido al Congreso. Bueno, ahora el presidente también en la mañanera de ayer, además de hacer los comentarios que ya hemos reseñado, pues anunció que en septiembre de 2024, el 1 de septiembre del año que entra, cuando entra en funciones una nueva legislatura, va a presentar una iniciativa de reforma constitucional para insistir en que esto quede en la Constitución, es decir, la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Qué te pareció ese anuncio, Javier? Híjole, a mí me parece de una irresponsabilidad brutal, Pascal. De entrada, porque lo que está haciendo el presidente López Obrador es que el tema de las Fuerzas Armadas entre de lleno a la arena electoral, ¿no? Creo que una de las cosas que había logrado México, a diferencia de otros países en América Latina, era lograr una relativa separación de las esferas cívico y militar. Creo que los militares no estaban por fortuna en el debate público y ahora no solo están en el debate público, sino que van a estar en el debate electoral de 2024. A mí me parece
eso, digamos, una irresponsabilidad de alguien que además había sido un crítico muy ferviente de la militarización. Segundo, también a mí me parece que en términos democráticos, Pascal, ¿no? Es cuestionable, por decir lo menos, que un presidente de la República que ya va de salida, al que le van a quedar cuestión de meses, cuando ya exista una nueva persona electa para ese cargo, pretenda imponerle o pretenda amarrarle las manos a quien lo va a suceder. O sea, es decir, tratar de aprobar esa reforma constitucional de esa magnitud y de esas implicaciones en el ocaso de su presidencia, y cuando otra persona va a tener 6 años por delante, a mí de verdad en términos democráticos no me hace sentido. Y por último, jurídicamente, Pascal, yo te diría, pues es un despropósito, porque el presidente dijo en la conferencia matutina, en su mañanera, que iba a pedir que fuera de trámite preferente. ¿Para qué? Para que se aprobara muy rápido y alcanzara a aprobarse pues en esa muy pequeña ventana que le va a quedar en Y ese eso no se momento. puede, ¿verdad? Está prohibido, es Sí. decir, no las iniciativas preferentes del presidente de la República no pueden ser iniciativas de reforma constitucional, eso está clarísimo, ¿no? Entonces, ahí de nueva cuenta tenemos esa combinación de decisiones políticas irresponsables que se combinan con estrategias jurídicas abiertamente ilegales o inconstitucionales. Entonces, caray, pues muy mala noticia. Ahora, aunque es su derecho, y nadie se lo puede negar, y es presidente hasta el último día de su mandato y tiene ese derecho, pues no sabemos cuál va a ser la conformación del Congreso después de las elecciones del año entrante. Se puede también llevar una derrota legislativa el presidente, ¿no? Como salida, como último acto de su presidencia. Sí, a ver, y yo te diría, y no solo eso, Pascal. O sea, el presidente no solo está pensando que Morena y sus aliados o su movimiento puede ganar la mayoría, el 50+1 en las dos cámaras. Sí. Para que se logre lo que él pretende, se necesitaría que Morena ganara las 2/3 partes, el 66.6%, ¿no? En las dos cámaras. Eso nunca ha sucedido en la historia de la democracia mexicana. Pero vaya que también nos apunta al tipo de proceso electoral que están imaginando el presidente. Bueno, pues ya lo estaremos observando y estamos pendientes de la sesión de hoy de la Corte. Gracias, Javier. Por nada, Pascal, te mando un abrazo muy fuerte. Otro para ti. Gracias, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.